Ya estoy harto. No volveré a trabajar con ellos. Cuando Tony Beats pronunció esas palabras en una entrevista a la comunidad de la fiebre del oro, quedó conmocionada. Los aficionados se quedaron atónitos. El autoproclamado rey del Klondike, conocido por su temperamento fogoso, su franqueza y su presencia, fuera de lo común, acababa de hacer una de las declaraciones más explosivas de su carrera. Pero no se trataba de un simple arrebato. Tony fue más allá y reveló no uno ni dos, sino 5 nombres de mineros de oro con los que juró no volver a trabajar. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió entre ellos? ¿Qué tipo de relaciones mantenía realmente con esas personas? ¿Y cómo repercutirían sus palabras no solo en el programa, sino en toda la industria de la minería del oro? Para entender la historia completa, tenemos que echar la vista atrás al capítulo más oscuro de la vida de Tony Beats, la época en que el rey del Klondike estuvo a punto de perder su corona. En 2014, Tony Beats, cuyo nombre se había convertido en sinónimo de trabajo duro, maquinaria pesada y montañas de oro, se encontró en un punto de mira muy diferente. No el brillo dorado del éxito, sino el duro resplandor de los problemas legales. Por una vez, no se trataba de encontrar oro, sino de enfrentarse a la ley. Comenzó como una simple chispa, literalmente. Durante el rodaje de un episodio de La Quimera del Oro, Tony y su equipo decidieron llevar a cabo lo que en broma llamaron un bautismo vikingo para una de sus enormes dragas. Según Tony, el acto pretendía ser simbólico, una celebración ardiente para bautizar la máquina y traer buena suerte para la temporada minera que se avecinaba. Se suponía que iba a ser divertido, dramático e inofensivo. Pero lo que ocurrió a continuación convirtió una simple broma en uno de los momentos más controvertidos de la historia de la fiebre del oro. Un miembro del equipo vertió gasolina en un estanque de dragado y le prendió fuego. Las llamas surgieron en la superficie del agua mientras las cámaras rodaban. En la pantalla parecía espectacular una imagen de puro poder y rebelión, pero las autoridades de Yukon vieron algo totalmente distinto. A las pocas horas el incidente llamó la atención de los reguladores medioambientales, que no lo consideraron un truco sino una grave violación de las leyes de protección del medio ambiente. Prender fuego al combustible sobre una masa de agua, argumentaron, no solo era peligroso, sino que constituía una infracción directa de la ley de aguas, que prohíbe estrictamente verter sustancias nocivas en los sistemas acuáticos naturales. Para Tony Beats, un hombre que había construido su reputación sobre la base de la valentía, la independencia y el respeto por la tierra, la acusación fue un duro golpe. De repente, el rey de los mineros fue pintado como un infractor medioambiental. Las autoridades alegaron que Tony había permitido a sabiendas que entrara combustible en el agua y no había informado del incidente, 2 infracciones consideradas graves por la ley. Un año después el caso llegó a los tribunales. Tony y su empresa Tamarack Inc. fueron acusados formalmente. La noticia estalló en los medios de comunicación y en los círculos mineros. El intrépido minero que los aficionados habían admirado durante años estaba ahora ante un juez. Los fiscales lo calificaron de delito medioambiental grave, alegando que Tony había cruzado la línea que separa la audacia televisiva de la imprudencia temeraria por la seguridad. Afirmaron que había permitido que se realizara una maniobra peligrosa bajo su supervisión, haciendo caso omiso de los límites legales y medioambientales. Tony no negó lo ocurrido. Admitió que el bautismo vikingo tuvo lugar, pero insistió en que no pretendía causar daño. La defensa calificó el suceso de espontáneo, un acto simbólico que había ido demasiado lejos, no de delito. Argumentaron que se hizo por espíritu de equipo y televisión, no por maldad. Pero a ojos del tribunal la intención no borró la infracción. Tras examinar todas las pruebas, el juez dictaminó que tanto Tony Beats como Tamarack Inc. eran culpables en virtud de la ley de aguas. La sanción fue elevada pero no devastadora, una multa total de $31,000 canadienses. Fue un golpe a su orgullo, pero no el final de su carrera. No fue encarcelado. No se registró ninguna condena penal, más allá de la acusación medioambiental. Tony pagó la multa, aceptó la decisión y siguió adelante. Pero aunque el asunto legal terminó, la historia pública no. Internet acababa de empezar a tergiversarla.
Poco después del veredicto, las plataformas en línea y las redes sociales estallaron con rumores que distorsionaban los hechos hasta hacerlos irreconocibles. De la noche a la mañana, aparecieron titulares sensacionalistas: Tony Beats, condenado a prisión. Estrella de la fiebre del oro encarcelado de por vida. E incluso algunos afirmaban que su hijo Mike había sido encarcelado junto a él. En pocos días las noticias falsas corrieron como la pólvora. La feroz personalidad de Tony y su temperamento explosivo hicieron que los rumores parecieran creíbles y poca gente se paró a comprobar la verdad. Algunos blogueros fueron más lejos, utilizaron fotos trucadas de Tony esposado, o inventaron que se le había prohibido la explotación minera en el Yukón. El mito de la pena de cárcel, de Tony Beats, acumuló millones de visitas. Lo que había empezado como una multa reglamentaria menor se había convertido en una leyenda de Internet. Pero los registros reales contaban una historia muy diferente. Respetados medios de comunicación como City News y CBC Canadá informaron de la verdad. Tony Beats y su empresa habían sido multados por una infracción medioambiental nada más. No hubo cárcel, ni arresto, ni prohibición. Los expedientes judiciales eran públicos y en ninguno se mencionaba ninguna pena de prisión. Organizaciones de comprobación de hechos como Snopes desmintieron más tarde las afirmaciones virales, confirmando que Tony Beats nunca había sido encarcelado. Él mismo admitió más tarde que el bautismo vikingo fue un error que se le fue de las manos, pero nunca trató de ocultarlo. Quienes conocían el caso comprendieron que no era un escándalo sino una lección, un recordatorio de que incluso la telerrealidad tiene que obedecer las leyes del mundo real. Toda la situación se convirtió en un ejemplo de libro de cómo los rumores sobre famosos se descontrolan en Internet. Una persona malinterpreta un titular, otra lo exagera. Un tercero crea un video en YouTube. Y al poco tiempo millones de personas creen que un hombre ha sido encarcelado cuando lo único que hizo fue pagar una multa. El caso de Tony Beats sigue siendo uno de los ejemplos más claros de la facilidad con que el entretenimiento puede confundirse con la desinformación. A pesar del caos, la verdad se mantiene inamovible y simple. Tony Beats nunca fue encarcelado. Su nombre aparecía en los documentos judiciales, pero no en el registro penitenciario. Pagó su sanción, cumplió la sentencia y puso fin al asunto legalmente. No hubo condena oculta, ni detención secreta, ni suspensión de sus derechos mineros. La historia, aunque sensacional en la pantalla, terminó tranquilamente entre los muros del tribunal. Sinceramente, el problema legal de Tony sigue siendo un capítulo memorable de su carrera, no porque le llevara a la cárcel, sino porque demostró cómo la combinación de telerrealidad y percepción pública puede encender la polémica más rápido que una chispa en el agua. Echemos un vistazo a cómo eran en realidad los mineros de la fiebre del oro, cómo entró Tony y qué tipo de relación existía realmente entre los mineros. La fiebre del oro y algunas rencillas entre bastidores. Como todos sabemos, todo gran reality show comienza con un sueño, y afortunadamente, la quimera del oro no fue una excepción. Todo empezó como la historia de unos hombres corrientes que perseguían un sueño extraordinario en los parajes helados de Alaska. Al parecer, cuando la serie se emitió por primera vez en 2010, su objetivo era simple pero impactante: capturar las luchas, los fracasos y las victorias de personas dispuestas a arriesgarlo todo por el oro. El nombre original de la serie era Gold Rush Alaska, y presentaba a un grupo de hombres trabajadores cansados de la vida cotidiana y decididos a hacerse ricos. El equipo de pioneros estaba liderado por Todd Hoffman, un hombre de Oregón con problemas económicos tras la recesión. Todd y su padre, Jack Hoffman, decidieron arriesgarse a explotar minas de oro en Alaska, convencidos de que con valor y perseverancia podrían dar un giro a sus vidas. Junto a ellos había miembros del equipo como Jim Thurber, Greg Remsburg y Dave Turin. Estos hombres no eran mineros experimentados cuando la cámara empezó a rodar. Eran personas normales con familias, hipotecas y el deseo de encontrar un propósito. Lo que la hizo adictiva al instante fue su mezcla de emoción cruda, aventura de alto riesgo y la dura imprevisibilidad de la vida minera. Al principio, Fiebre del Oro se centraba principalmente en los Hoffman y su desesperada búsqueda de oro.
A medida que la serie crecía, nuevos mineros entraban en escena aportando sus propias personalidades, conflictos y ambiciones. Parker Schnabel se incorporó al programa como un joven prodigio que había aprendido el oficio de su abuelo John Schnabel, un legendario minero de Haines, Alaska. La agudeza mental y el empuje de Parker lo convirtieron rápidamente en una de las figuras más destacadas del programa. Luego llegó Tony Beats, un hombre diferente a todos los demás en el mundo de la minería. Con su voz grave, su fuerte acento y su actitud intrépida, Tony se ganó rápidamente la reputación de ser una de las fuerzas más dominantes de la fiebre del oro. Tony Beats ya era un minero de éxito mucho antes de que las cámaras le descubrieran. Nacido en los Países Bajos, se trasladó a Canadá en busca de mejores oportunidades y empezó a trabajar en los yacimientos de oro del Yukon. Su dureza y su ética de trabajo le distinguieron desde el principio. Cuando los productores de Discovery conocieron a este minero de oro de la vida real, que dirigía su explotación con garra y fuego, supieron que sería oro para la televisión. Tony se incorporó oficialmente a la Quimera del Oro en la segunda temporada y su presencia lo cambió todo. Entre bastidores, la incorporación de Tony Beats aportó una nueva dinámica al programa. Su actitud directa chocaba a menudo con otros mineros acostumbrados a hacer las cosas a su manera. Tony exigía disciplina y resultados. Su estilo directo a veces molestaba a los demás, pero también le convertía en uno de los favoritos de los fans. A los telespectadores les encantaba su sinceridad, incluso cuando iba acompañada de palabras duras. A medida que la fiebre del oro se hacía más popular, las tensiones entre los mineros empezaban a aflorar. La presión por producir más oro, gestionar los equipos y adelantarse a los competidores a menudo provocaba discusiones acaloradas y rencores privados. Aunque las cámaras captaban gran parte del drama delante del objetivo, lo que los aficionados no siempre veían eran las discretas disputas que se producían fuera de la pantalla. Hubo desacuerdos sobre el equipo, los derechos de propiedad y los beneficios. Algunos miembros de la tripulación se sentían eclipsados, otros creían que sus contribuciones no eran debidamente reconocidas. Una de las rivalidades más sonadas fue la de Todd Hoffman y Parker Schnabel. Su competencia por el oro se convirtió en uno de los argumentos centrales del programa. Detrás de las cámaras, su respeto mutuo se veía a menudo puesto a prueba por el orgullo y la ambición. Todd quería redimirse tras varias temporadas de fracaso, mientras que Parker quería demostrar que la juventud y la inteligencia podían superar a la experiencia. Su enemistad fue un espectáculo televisivo muy atractivo, pero también reflejaba las tensiones reales a las que se enfrentan las cuadrillas de mineros cuando el éxito y la supervivencia están en juego. Tony Beats se encontró con su propia cuota de fricciones entre bastidores. Conocido por sus audaces movimientos empresariales, a menudo se hacía cargo de reclamaciones que otros consideraban demasiado arriesgadas o caras. Esta estrategia le granjeó tanto admiración como resentimiento. Algunos mineros veían a Tony como un mentor que les enseñaba a minar de forma más inteligente, mientras que otros lo veían como un feroz competidor que jugaba según sus propias reglas. Su equipo le respetaba profundamente, pero había momentos en los que su implacable empuje ponía a prueba sus límites. Las discusiones por las largas horas de trabajo, la maquinaria averiada y las expectativas imposibles eran habituales. Y aunque no todo llegó a la televisión, los conocedores sabían que el ambiente podía ser intenso. Los productores de La Quimera del Oro basaron la serie en las emociones reales que conlleva la búsqueda de oro. Cada minero se jugaba algo: su familia, su orgullo y su sustento, y esa autenticidad fue lo que hizo que la serie destacara. No se trataba solo del reluciente metal enterrado bajo tierra, sino de la gente que lo buscaba y de los conflictos que conllevaba la supervivencia. Las relaciones entre los mineros cambiaban constantemente, las amistades se ponían a prueba y las alianzas se hacían y deshacían tan rápidamente como cambiaba el tiempo en el Yukon. Aunque el espectáculo presentaba momentos de unidad y trabajo en equipo, también revelaba las grietas que había bajo la superficie. La minería es un mundo que exige confianza, pero también genera competencia. Cada onza de oro viene acompañada de una historia de sacrificios y cada éxito deja atrás a alguien.
Para Tony Beats, Parker Schnabel y los primeros pioneros como Todd Hoffman, esas tensiones ocultas se convirtieron en parte de lo que definió la fiebre del oro. Nunca fue solo un programa de minería, era una historia de ambición humana enfrentada al desafío más duro de la naturaleza. Desde la primera temporada hasta la llegada de Tony Gold Rush, se convirtió en algo más grande de lo que nadie esperaba. Se convirtió en una batalla de personalidades tanto como una búsqueda de fortuna. Las rencillas, aunque a menudo enterradas bajo la profesionalidad, eran reales y daban pulso al programa. ¿Por qué se marchó Kevin? Aparte de las pequeñas desavenencias del programa Fiebre del Oro, fue sin duda un programa interesante, pero las cosas se pusieron feas más tarde, cuando Kevin Beats se marchó de Fiebre del Oro. Este acto no fue un cambio de reparto más. En su lugar fue una angustia silenciosa que golpeó más cerca de casa de lo que la mayoría de los espectadores se dieron cuenta. Durante mucho tiempo Kevin había estado codo con su padre Tony Beats, soportando temperaturas bajo cero, interminables averías de la maquinaria y la agotadora incertidumbre de la vida en los campos de oro. Curiosamente, la familia Beats era conocida por su fortaleza, pero incluso los mineros más duros tienen puntos de ruptura. La salida de Kevin no fue ruidosa ni dramática. En la pantalla fue tranquila, pero bajo ella yacían el agotamiento, la frustración y años de emociones no expresadas. La infancia de Kevin, que creció en torno a las minas, fue diferente a la de la mayoría. Mientras otros niños jugaban, él aprendía a manejar maquinaria pesada y a reparar piezas rotas en medio de la nada. Dado que la minería era la ocupación de su padre y el legado de la familia Kevin, tenía una obligación mayor de mantenerla, un deber que tenía desde hacía mucho tiempo. Notablemente respetaba a su padre y aprendió el negocio al dedillo, pero en algún momento la presión se hizo excesiva. Las largas horas de rodaje, las constantes discusiones sobre la producción y la interminable búsqueda de oro empezaron a pasarle factura mental y emocionalmente. Trabajar para Tony Beats nunca fue fácil. Tony es conocido por su temperamento fogoso, su exigencia y su manera de llevar las cosas a su manera. Los espectadores veían ese lado de él en la pantalla, pero Kevin lo veía todos los días en la vida real. La tensión entre padre e hijo se trasladaba a menudo a su trabajo. Cada error pesaba más, cada desacuerdo era más personal, y Kevin se encontraba a menudo atrapado entre el deseo de enorgullecer a su padre y el de vivir su propia vida. Con el tiempo, el entusiasmo que una vez le impulsó comenzó a desvanecerse. Cuando Kevin finalmente decidió alejarse, no fue por ira sino por paz. Simplemente necesitaba respirar para descubrir quién era fuera de la sombra de la fiebre del oro y del imperio de la familia Beats. Puede que los fans lo vieran como un movimiento repentino, pero se había estado gestando en silencio durante mucho tiempo. Llevaba años dándolo todo por el programa, por el sueño de su padre y por el equipo. Las cámaras no captaron lo cansado que estaba realmente, lo mucho que echaba de menos la sencillez de vivir sin la presión de tener que rendir siempre o cumplir las expectativas. Alejarse no fue un acto de rebelión, fue un acto de autopreservación. Kevin quería encontrar el equilibrio, curarse de años de agotamiento y explorar la vida más allá de las minas de oro. Irse significaba adentrarse en la incertidumbre, pero también elegir por fin a sí mismo. Aunque ya no aparecía en el programa, su presencia aún perdura. Los telespectadores siguen hablando de él, preguntándose qué estará haciendo y esperando que haya encontrado la paz lejos del ruido de la fama y la minería. Su marcha también mostró el lado más humano de la fiebre del oro. Recordó a los fans que detrás de las pesadas máquinas y de las fangosas bateas de oro hay personas con emociones, familias y luchas reales. Por todos es sabido que Tony era un hombre duro, estricto y nada fácil, pero pocos han hablado de sus primeros años de vida o de las razones de su rigor. ¿Tuvo alguna experiencia memorable con sus padres u otros miembros de la familia que influyera en su forma de pensar y en su modo de vida en general? ¿O Tony tenía ese rasgo de nacimiento? Echemos un vistazo. Antecedentes de Tony Beats. Antes de convertirse en uno de los personajes más famosos de la fiebre del oro, Tony Beats
Vivió una vida que le convirtió en el hombre duro y sensato que los espectadores conocen hoy. Su historia no empezó entre el brillo del oro o el rugido de la maquinaria pesada. Empezó en las tranquilas y trabajadoras granjas de los Países Bajos, donde aprendió pronto que la vida premia el esfuerzo, no las excusas. Nacido el 15 de diciembre de 1959. Tony creció en Wigdenis, un pequeño pueblo donde la disciplina y el trabajo duro formaban parte de la vida cotidiana. Su familia tenía una granja, y como muchos niños criados en la Europa rural, Tony pasó gran parte de su tiempo ayudando en las tareas cotidianas que mantenían a la familia en pie. Desde pequeño la vida de Tony giró en torno a la responsabilidad. Cuando la mayoría de los niños aún estaban jugando, él ya estaba aprendiendo el valor de madrugar y trabajar muchas horas. Por desgracia, la salud de su padre empeoró cuando Tony aún era joven, y ese cambio le obligó a asumir más tareas domésticas y agrícolas. No fue una infancia fácil, pero le enseñó algo que definiría todo su futuro: cómo sobrevivir y liderar bajo presión. En una ocasión contó que cuando su padre no pudo trabajar, él tuvo que dar un paso al frente por la familia, y ese momento le convirtió de niño en hombre casi de la noche a la mañana. Sus primeros años le dieron el gusto del liderazgo y la resistencia. La lucha constante por mantener el sustento de la familia forjó su carácter de un modo que ningún aula podría hacer. Aunque Tony iba a la escuela, nunca se consideró del tipo académico. Los libros y la teoría no le interesaban tanto como los retos de la vida real. Prefería trabajar con las manos para arreglar cosas y crear algo de la nada. Puede que su educación no fuera larga, pero sus lecciones procedían de la vida misma. Lecciones que más tarde le convertirían en uno de los menores más duros y con más éxito de la televisión. En su adolescencia, Tony se hizo famoso en su comunidad por ser audaz, decidido y a veces testarudo. Tenía poca paciencia para la pereza o las excusas, cualidades que provenían directamente del exigente estilo de vida del trabajo agrícola. Aprendió a decir lo que pensaba sin edulcorar nada, un hábito que le acompañó hasta la edad adulta y le distinguió más tarde en su carrera minera. Sus amigos y vecinos le veían como alguien que triunfaría por pura voluntad o fracasaría en el intento, pero nunca como alguien que se diera por vencido. A medida que crecía, Tony se dio cuenta de que la vida era algo más que el pequeño pueblo que había conocido. Soñaba con oportunidades que pudieran darle un futuro mejor. Con poco más de 20 años dejó los Países Bajos por Canadá en busca de algo mejor. Ese traslado lo cambió todo. Al principio trabajó en la construcción y en granjas lecheras para llegar a fin de mes. La vida era dura, pero Tony lo era más. Su capacidad para trabajar muchas horas sin quejarse y hacerse cargo cuando las cosas iban mal, pronto le granjearon el respeto. Rápidamente se convirtió en el tipo de trabajador al que los demás admiraban, el que podía manejar cualquier situación con confianza y calma. Fue en Canadá donde Tony descubrió el mundo de la minería del oro. Lo que empezó como un trabajo en una empresa de oleoductos pronto le llevó a las minas del Yukon. El desafío físico de la minería, los riesgos y las recompensas encajaban perfectamente con su personalidad. Exigía agallas, liderazgo y un espíritu inquebrantable, cualidades que Tony había ido desarrollando desde la infancia. Empezó como trabajador de bajo nivel, pero aprendió todo lo que pudo, desde manejar maquinaria hasta dirigir a los hombres. Al poco tiempo ya dirigía cuadrillas y tomaba decisiones que marcaron su futuro como jefe minero. Su firme actitud también se debía a la dura realidad de la vida en los yacimientos mineros. El tiempo no perdonaba, el terreno era duro, y los errores podían costar una fortuna. No había lugar para la debilidad. Con el paso de los años, Tony se hizo famoso por su comunicación directa y su negativa a tolerar los descuidos. La gente amaba o temía trabajar para él, pero todos le respetaban. Esa combinación de dureza y equidad se convirtió en su seña de identidad. Fuera del trabajo, Tony formó una sólida familia con su esposa Minnie Beets. Ambos se conocían desde la infancia en Holanda y se reencontraron más tarde. Minnie compartía la fuerza y la determinación de Tony a su lado en todos los retos. Juntos criaron a sus hijos Kevin, Mónica y Mike, que siguieron los pasos de su padre y se incorporaron al negocio minero. A pesar de su carácter estricto y a veces intimidatorio,
Tony está profundamente orientado a la familia. Suele decir que su éxito no es solo suyo, sino el resultado del trabajo en equipo y la lealtad familiar. Cuando llegó la fiebre del oro, Tony ya se había labrado una reputación como uno de los mejores mineros del Yukón. No entró en el programa buscando fama, sino como alguien orgulloso de su trabajo y sin miedo a mostrar cómo se hace minería de verdad. Su pasado lo explica todo sobre su personalidad, su franqueza, su disciplina, su negativa a abandonar y sus arrebatos ocasionales. Todo se remonta a una granja en los Países Bajos, un padre enfermo y un niño que no tuvo más remedio que hacerse fuerte. La historia de Tony Beats no es una historia de suerte o privilegio, sino de persistencia. Cada regla que impone, cada discusión que tiene con su equipo y cada onza de oro que extrae de la tierra están moldeadas por las lecciones que aprendió mucho antes de que las cámaras empezaran a rodar. ¿Qué fue de los mineros de la fiebre del oro? Muchos espectadores se han preguntado qué fue realmente de los mineros de la fiebre del oro y si el programa sigue vivo. La verdad es que la fiebre del oro no ha terminado. Discovery Channel ya ha anunciado el lanzamiento de la 16ª temporada, cuyo estreno está previsto para el viernes 7 de noviembre de 2025. Si los mineros siguen trabajando, las cámaras siguen rodando, y la audiencia sigue esperando para ver quién es el próximo en dar el gran golpe. Sin embargo, no todo sigue igual en el mundo de la fiebre del oro. Mientras la serie principal continúa, varios de sus spin-offs han sido cancelados o puestos en pausa, dejando a los fans con sentimientos encontrados. Uno de los spin-offs más populares, Gold Rush Whitewater, ha quedado oficialmente en pausa. Los productores han confirmado que queda en suspenso indefinidamente tras la 9ª temporada y no se ha anunciado un nuevo calendario de rodaje. En los últimos años, la serie se ha enfrentado a retos cada vez mayores, especialmente el aumento de los costes de producción, las peligrosas condiciones de rodaje en Alaska y las dificultades logísticas para transportar equipos y material a través de remotas localizaciones fluviales. Estos problemas hicieron difícil mantener el ritmo de la temporada anterior, lo que llevó a la decisión de interrumpir el proyecto indefinidamente. Aunque Gold Rush Whitewater ha dejado de emitirse, la serie principal sigue contando con caras conocidas como Tony Beats, Parker Schnabel y Rick Ness. Estos nombres se han convertido en casi legendarios entre los aficionados a los reality shows. Cada minero sigue buscando oro en el Yukón, y más allá enfrentándose a condiciones climáticas brutales, fallos en el equipo y una presión constante para tener éxito. La fuerza del programa radica en su capacidad para mantener a los espectadores emocionalmente implicados, ya que muestra la lucha real que hay detrás de cada onza de oro extraída de la tierra. Sin embargo, los cambios entre bastidores han afectado a la experiencia general del espectador. Los spin-offs solían ofrecer algo nuevo y emocionante, desde inmersiones submarinas en busca de oro hasta dramáticas rivalidades por reclamos en nuevos lugares. Ahora que algunas de estas historias se han detenido, muchos fans sienten que la serie ha perdido un poco de su chispa aventurera. Los espectadores echaban de menos la variedad de paisajes y técnicas mineras que antes hacían impredecible cada temporada. El suspense sigue ahí, pero la sensación de descubrimiento que acompañaba a la exploración de nuevos territorios se ha ralentizado. Para sus fieles seguidores, La Quimera del Oro siempre ha sido algo más que una serie de minería. Se convirtió en parte de su rutina semanal, un vistazo a un mundo escabroso donde la persistencia encuentra recompensa. La determinación de los mineros, sus lazos familiares y sus constantes desafíos hicieron que la serie resultara cruda y real. Cuando se producen cambios de este tipo, los fans recuerdan que ni siquiera las series más potentes son inmunes a la evolución. Algunos sienten nostalgia de los primeros días de la serie, cuando todo parecía nuevo, mientras que otros mantienen la esperanza de que la próxima temporada traiga de vuelta la emoción que lo empezó todo. Al final, La Quimera del Oro sigue funcionando, pero no sin cambios. Los mineros siguen en sus minas persiguiendo sueños de fortuna, mientras que los fans continúan viéndola esperando un momento dorado más que capture el espíritu de aventura que la hizo inolvidable. Tony Beats nunca ha sido de los que bajan el ritmo. Incluso después de años de éxito minero y fama televisiva, sigue planeando movimientos mayores.
Mientras sigue protagonizando La Quimera del Oro, Tony ha estado trabajando en silencio en nuevas mejoras para su imperio minero. Su último proyecto incluye una enorme adición a su flota, una nueva planta de lavado SD600, que promete una recuperación de oro más rápida y una mayor eficiencia que nunca. Esta nueva inversión demuestra que Tony no solo mantiene sus operaciones, sino que las amplía. Para él la minería no es solo un negocio, es una pasión de toda la vida que le hace seguir adelante. Sigue viviendo en el Yukon, donde su explotación de Paradise Hill sigue siendo una de las más activas de la región. Las condiciones allí son tan difíciles como siempre frías, remotas e impredecibles, pero Tony prospera en ese entorno. Es el mismo paisaje duro que le convirtió en la leyenda que los espectadores conocen hoy. Mientras que otros habrían optado por bajar el ritmo después de tantos años, Tony sigue cavando más hondo tanto en sentido literal como figurado. Su objetivo sigue siendo el oro, pero también ha empezado a pensar en el futuro de su legado minero. Cuando se trata de riqueza, Tony Beats ha construido un imperio. En 2025 su patrimonio neto se estimaba entre 15 y 20 millones de dólares. Sus ingresos no proceden únicamente de la televisión. La mayor parte de su dinero está vinculado a sus explotaciones mineras, maquinaria pesada y producción de oro. El espectáculo no hace sino añadirse a lo que ya ha conseguido a lo largo de décadas de trabajo en el Yukon. La perspicacia empresarial de Tony, unida a su intrépido liderazgo, le han convertido en uno de los mineros más ricos y respetados de la región. Cada pieza de equipo en su tierra y cada onza de oro que sale de su reclamo habla de años de implacable trabajo duro y la estrategia. Recientemente Tony ha insinuado que los días dorados de la minería fácil se están desvaneciendo poco a poco. Cree que cada vez es más difícil encontrar tierras ricas y que la próxima generación tendrá que adaptarse a los nuevos retos. Esta mentalidad le ha empujado a empezar a preparar a sus hijos, Kevin, Mónica y Mike, para asumir mayores responsabilidades. Poco a poco, Tony está dejando de centrarse en su éxito personal para dedicarse a construir un legado duradero para su familia. ¿Qué le depara el futuro a Tony Beats? ¿Seguirá buscando oro con el mismo ímpetu que le convirtió en una leyenda o empezará a pasar la antorcha a la siguiente generación de mineros Beats? Y cuando llegue ese día, ¿habrá alguien que iguale la fuerza, la resistencia y la obstinada determinación que convirtieron a Tony Beats en el rey del Klondike? Comparte tu opinión en los comentarios y gracias por vernos. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo y suscríbete a este canal para recibir más contenidos interesantes. Antes de irte, mira los otros